Buenos días a todos y a todas. Por supuestísimo, es un placer teneros por aquí en el día de hoy, tanto a los que formáis parte de las policías locales, tanto nuestras como de otros municipios, a la Guardia Civil, por supuesto es un placer, sargento, teneros aquí, y a aquellas personas que, no siendo directamente de los cuerpos de seguridad, pues tenéis un interés principal, como es la compañera concejala de Servicios Sociales, Inmaculada Camacho, y algunas personas que trabajáis en servicios sociales, que también es verdad que tenéis que ir de la mano, tanto en servicios sociales como en educación, incluso como en salud y seguridad, para prever muchos de los males que, digamos, acompañan o amenazan a nuestra juventud en el día de hoy. Es un placer y quiero aprovechar también la jornada para felicitar la labor que están haciendo los compañeros Alejandro y Isidoro como agentes tutores hoy por hoy en el municipio, en el Aljaraque, porque sabemos que es estupenda, porque nos consta, porque la hemos visto directamente en acción y es de verdad muy importante el trabajo que están haciendo. Yo en este caso voy a recordar, porque creo que en alguna vez lo he dicho, pero me voy a llevar una anécdota. Cuando una de las veces que entré en la jefatura de nuestra policía, me llamó muchísimo la atención un cartel que tenéis, que no sé si seguís teniendo, conforme entras a la izquierda, donde pone, hay la imagen de un niño y hay un policía local y te dice, la policía local es tu amigo, porque es verdad que la policía es amigo y por desgracia algunas veces, con la cosa de nene, si no come, llamo a la policía. Algunas veces damos la impresión incluso de que sois los malos. Y en un momento podéis ser la salvación, en un momento de soledad o de pérdida de un niño o de una niña, tanto física como mental, porque pueden darse los dos casos, porque esté perdido literalmente o porque esté perdido en otras circunstancias. Vosotros servís de apoyo, servís de ayuda, y no es solo esa vigilancia que hacéis de las calles, el trabajo que hacéis, porque me consta con los compañeros que estáis aquí en Aljaraque, que hacéis una labor extraordinaria, que os habéis implicado en prácticamente todas las edades de los colegios y de los institutos, y me parece súper importante, porque esa labor es muy importante. La prevención es muy importante, el que los chiquillos y las chiquillas sepan lo que hay en la calle, lo que se pueden encontrar, lo malo que se pueden encontrar, por lo menos avisarlo, por lo menos avisar que las redes sociales son un peligro, además de un entretenimiento, y sobre todo sustancias o actitudes no saludables para ellos. Así que de verdad agradecer, como se puede hacer desde nuestra perspectiva política, la labor que estáis haciendo, animaros a que sigáis siendo muchos años esta labor, a que se sigan sumando a gente, porque creemos que en la actividad contribuís todos. De hecho, el labial también os vi los otros días, y son muchos los aspectos que podéis ir trabajando, y creo que se puede ir incrementando y buscando ese huequito para que se vaya trabajando desde abajo, desde los niños, de las niñas y desde los jóvenes. Así que muchísimas gracias y contribuir en lo que sea posible a que se siga haciendo esa actividad. Muchas gracias. Le paso la palabra a Sebastián, es el concejal de seguridad. Sí, pues buenos días a todas y a todos, y yo quería daros la bienvenida aquí a nuestro municipio, a las personas que nos visitáis. Tenemos que sentirnos, creo que muy orgullosos, porque Aljaraque acoja la primera jornada que se celebran en la provincia de Huelva sobre el concepto de agente tutor, y hay que poner en valor la importancia de la prevención, en este caso que lleva a cabo la policía local y las fuerzas de seguridad. Es importantísimo, sobre todo en el ámbito de la juventud, en el ámbito de la adolescencia y preadolescencia, que agentes de nuestra policía local estén implicados en los propios institutos, estén cercanos a esa juventud y estén alertando, enseñando y mejorando su calidad de vida. Yo creo que eso para nuestra ciudadanía es un seguro, es una garantía, porque además de evitar que niños, nuestros hijos, caigan en problemas que todos sabemos que luego son muy difíciles de recuperar, pues encima pues tenemos a esta gente aquí enseñándole incluso a los padres, porque ellos no solo están en el ámbito trabajando con los menores, sino que están trabajando también con los padres enseñándolos. Yo digo y reitero, es un orgullo, y me sumo al montón de elogios que Yolanda, la alcaldesa, ha dicho sobre la fuerza de seguridad, porque la verdad que hacéis una labor encomiable. Aquí en Aljaraque hemos siempre apoyado
en la mayor medida que hemos podido esta figura del agente tutor. Nos sentimos muy orgullosos de los agentes que llevan a cabo esa labor y creo que tenemos que seguir impulsándola a partir de ahora, porque creo que está haciendo una gran labor. De hecho, los institutos de este municipio nos la están pidiendo cada vez más, incluso asociaciones de padres y madres, con lo cual creo que es una figura que ha calado en la sociedad y que también en su interrelación con las áreas socioeducativas del ámbito municipal y también con las fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Civil, esa coordinación creo que nos le va a llevar por el mejor camino. Sois un ejemplo a seguir y creo que tenemos que avanzar en eso tan fundamental que es la prevención por parte de las fuerzas de seguridad. Así que ánimo y muchísimas gracias por la labor que hacéis. Y ya con Alejandro los dejo, que eres el principal protagonista de hoy. Buenos días a todos. Nada, primero que agradecer la presencia de todas las autoridades y nada. Esta jornada nace de la inquietud de varios compañeros. Hicimos un curso en la ESPA, estaba Isaías, compañero de Hinojo, Pinto de La Palma, Diego de Ayamonte, y empezamos a hacer cursos, se creó la unidad, empezamos a trabajar y tenemos un grupo de WhatsApp y llevamos bastante tiempo a ver si quedamos y se eligió a Jaraque como punto céntrico y por el compi Diego y sobre todo gracias también al fiscal que nos lo ha puesto muy fácil, pues ha montado esta jornada. ¿Qué decir del agente tutor? Lo primero también, el agente tutor no existiría si los compañeros de la plantilla de policía local te apoyan, porque nosotros trabajamos por turnos, somos plantillas pequeñas, tenemos nuestros horarios e intentamos cuadrar nuestra labor dentro del horario. Cualquier cosa que viene fuera, a través de los compañeros, mira Alejandro, o Isidoro, que te ha llamado un padre, te ha llamado una madre, y la colaboración, si el resto de compañeros es imposible que la unidad vaya adelante. ¿Por qué? Porque no cubrimos las 24 horas del día, que sí, que te mandan correos, que te requieren, y para mí es muy importante que los compañeros de la plantilla, que son los que es el apoyo fundamental. El objetivo principal de esta unidad es darnos a conocer la labor que hacemos. El primer punto de encuentro o de relación con este caso con Alberto, el fiscal, que darle la enhorabuena por su reciente nombramiento como fiscal delegado, para que él conozca nuestra labor, el día a día, que somos un instrumento más, y la labor fundamental de un agente tutor es el trabajo en red. Si veis aquí, hay gente de servicios sociales, de educación, compañeros de Guardia Civil y de distintas unidades. ¿Por qué? Porque ponemos en un hecho, un menor, que es lo más importante que es nuestro trabajo. Lo que hacemos es trabajar de forma que todo el mundo, todos los recursos municipales, ponen a disposición del menor. La principal labor de un agente tutor, pues es un policía local con formación específica que está especializado en la resolución de conflictos privados y en el entorno escolar, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, ¿dónde actuamos? Dentro del ámbito escolar, dentro del centro, en el ámbito de espacios públicos, locales, establecimientos, lugares de esparcimiento, fundamentalmente lo que hace un agente tutor. ¿Con quién nos colaboramos? Como explicamos antes, los centros educativos es fundamental porque entras en su casa y si no te abren las puertas. Nosotros empezamos con un proyecto piloto aquí en Fuentes Juncal y a Elena Grela, que era la orientadora, esa fue al principio fue la que me guió. Me aceptó como si estuviera en su casa, me dio información y a raíz de ahí empezamos a trabajar. Este año ampliamos al otro centro y la verdad que trabajo no nos falta. Y sobre todo los equipos directivos de los centros, que es fundamental, porque ellos son los que te retroalimentan toda la información. Y hay me acuerdo un día en un descanso del curso de la ESPA, Isaías, jefe de Hinojo, nos dio algo que se me quedó pendiente. Se pone dos cosas. Primero, muy claras nuestras funciones, en el sentido de que no somos vigilantes, no somos ponte en el recreo y échale la bronca, no. Y lo segundo, tendréis una fila en la jefatura. Los compañeros de Hinojo creo que son los que más tiempo llevan. Y el compañero Juan Afonso dice que colas en la jefatura de padres pidiendo apoyo, ya conflictos privados. Entonces hay que dejar muy claro nuestras competencias. Y eso lo llevo ya a la tabla que me comentó Isaías y lleva toda la razón. Una vez que empiezas a trabajar, muchos padres por el tema de redes sociales están muy perdidos. Y ahí te requieren muchísimo. ¿Vale? La jornada se va a distribuir en 3 partes. La primera está a cargo del fiscal delegado de menores, don Alberto Campomanes, que nos habla sobre la instrucción 1/2017, de cómo actuar el protocolo de actuación con menores. Y también hasta abordará unas instrucciones que está de Pedro Díaz, el fiscal anterior, a nivel provincial, que se dieron unas instrucciones de fiscalía de cómo actuar y también para unificar criterios. Una vez acabado tendremos
un pequeño desayuno ahí en la cafetería Pajarito, después os llevamos al sitio. La segunda parte empezará el compañero Diego Ramá, que es policía local de Ayamonte, y él tratará sobre los delitos contra el patrimonio cometidos por menores. ¿Vale? Es un curso que él ha dado en Ayamonte y en Almonte y está muy bien, sobre todo casos prácticos, casuísticas. Y por último, una mesa redonda donde los compañeros, han venido compañeros de Aracena, vienen compañeros de Hinojo, de La Palma, también vienen compañeros de Campillo. Será una mesa redonda donde cada uno contaremos nuestra experiencia y cada uno tratará un tema en concreto. Comentaba antes el tema de los padres. Yo sé que el compañero de Hinojo tiene una escuela de padres y trabaja muy bien. Los compañeros de Aracena tienen un programa que viene desde la CEN sobre la violencia de género y lo trabaja con asuntos sociales. El compañero trabaja específicamente la regulación jurídica y después hacen un taller de defensa personal. ¿Vale? Él nos contará la experiencia que tiene muchísimo éxito allí en La Palma. Y por último, el compañero de La Palma, que también es Pinto, que él inició el tema de agente tutor a través de la Unidad de Educación Vial. Y por último, los compañeros de Ayamonte, un proyecto de Prevenpol, que es prevención de menores, pero de manera integral. ¿Vale? Y nada, la documentación que os he facilitado, veréis que viene la instrucción, ¿vale? Para que sea un poquito más, para seguir la introducción de la charla de Alberto y para que sea un poquito más fácil. Nada, espero que todo vaya bien y nada, muchas gracias a todos por asistir. A nosotros nos disculpáis y seguimos con nuestras labores. Saluda como corresponde al señor fiscal y muchísimas gracias por estar en nuestro pueblo hoy y que aprovechéis al máximo la jornada. ¿Inmaculada? Perfecto. Nosotros somos los que tenemos juntas de gobierno. Un placer. Buenos días. Para el que no me conozca, yo soy Ignacio Marto, Nacho, todo el mundo conoce a Nacho. Soy el oficial jefe de aquí de la Policía Local de Jaraque. Agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. Desde la jefatura es un orgullo que se haga esta actividad en nuestro pueblo. Y la experiencia mía como jefe con la unidad de agente tutor es extraordinaria. Yo solo puedo decir de que las muestras de agradecimiento que expresan a jefatura desde todos los ámbitos, tanto municipales como de asuntos sociales, como la comunidad educativa, demuestran que el trabajo que se hace desde esta unidad es fantástico. Se trabaja en la prevención y a favor de los menores, de los niños y niñas de nuestro pueblo o de donde trabaja de distintos pueblos, que al final es el futuro. Trabajar con los niños es una apuesta de futuro. Pues voy a dar paso a presentar al primer ponente. Él es Alberto Campomanes Caleza,
Él es natural de Huelva y aunque existe el dicho este de que nadie es profeta en su tierra, aquí tenemos la excepción que confirma las reglas. Él es de Huelva, cursa sus estudios, todos sus estudios en Huelva, primero los hermanos maristas, posteriormente se licencia en Derecho por la Universidad de Huelva, realizando un practicum con el decimos señor presidente de la Audiencia Provincial en Huelva, don Jesús Fernández Entralgo. Dentro de la universidad realiza colaboración universitaria como becario del Vicerrectorado de Convergencia Europea. También asiste como becario colaborador del Departamento de Derecho Administrativo, recibiendo premios y distinciones como alumno 10C de la Universidad de Huelva, primer premio Sapere Aude CESA Universidad de Huelva, obtenido en el año 2008, tercer premio dorado Montero de Ciencias Penales en la Universidad de Salamanca, también en el año 2008. Luego preparó, tras terminar la licenciatura, preparó la oposición a la carrera judicial, que tengo que decir que fue en un tiempo récord, lo que demuestra la gran capacidad que tiene el ponente. Estuvo como magistrado, tras acceder a la carrera judicial en el año 2011, estuvo como magistrado suplente en la última audiencia provincial de Huelva. Ingresó en la carrera fiscal de la promoción 51, realizando prácticas en la Fiscalía de Huelva con el señor fiscal don Emilio Sáez Marceñido, y tras un paso por la Fiscalía Provincial de Badajoz, en Zafra, de 2012 a 2014, en 2014 se destina a la Fiscalía Provincial de Huelva, realizando los siguientes cargos. Fiscal especialista en protección a las personas con discapacidad, desde 2012 hasta noviembre de 2014. Como fiscal especializado en delitos contra el medio ambiente y ordenación del territorio, desde 2012 hasta 2014. Fiscal de menores, que recientemente ha sido ya nombrado como titular de la Fiscalía, fiscal delegado desde 2014 hasta la actualidad. Fiscal integrante de la sección contra la criminalidad informática, desde 2015 hasta la actualidad. Fiscal delegado contra la criminalidad informática de la Fiscalía Provincial de Huelva. Y como he bien dicho, actualmente ya es titular como fiscal de menores aquí delegado en la provincia de Huelva. Ha realizado numerosos cursos y seminarios, tanto recibidos como impartidos, que nos extenderíamos y nos comeríamos la ponencia, por lo tanto voy... En fin. Y luego, no obstante, con todo eso, también maneja idiomas, tiene un nivel alto de inglés, un nivel medio francés, y saca tiempo para aficiones como correr, con la cual compartimos, creo que hemos coincidido en alguna carrera, si no recuerdo más. Carrera no sé, pero en el puente seguro. En el puente sí, hemos coincidido. Fútbol, ciclismo y luego también es un motero. Y aparte forma parte de los Guardianes Verdes de Huelva, de la agrupación de los compañeros de Guardia Civil. Y ya a título personal, tío muy accesible, colaborador y fantástico con nosotros. Cada vez que hemos tenido cualquier tipo de inquietud, bien sea para formar esta jornada hace poco como cualquier otra duda, él no duda en sacar tiempo para resolver cualquier duda y apoyar a los compañeros. Sin más dilación, doy paso a Alberto y le agradezco encarecidamente su predisposición para esta jornada. Muy bien, muchas gracias, Nacho. Muchas gracias al Ayuntamiento de Aljaraque por hacer esto posible. Son pequeños pasos que muchas veces se dan con cierta timidez, pero que yo estoy convencido que... No he visto timidez, ¿no? Pero sí que es verdad que se ve muchas veces en el conjunto de ayuntamientos, de administraciones, cierta timidez para empezar a hacer cosas que los demás no hacen. Y yo creo que esto en el fondo se agradece, ¿no? Cosas como las que están haciendo los compañeros de Policía Local de Aljaraque, algunos también en otros lugares, ¿no? Hemos hablado de Hinojo, de Diego, de Ayamonte y algunos sitios más. No me quiero poner a nombrar porque al final cometo la injusticia de olvidar a personas que no se lo merecen. Creo que son iniciativas muy buenas, iniciativas que todos vamos a agradecer. Bueno, como ha comentado Nacho, con una pequeña revisión a mi currículum,
y no habéis parado de escuchar la palabra Huelva, Huelva, Huelva. Bueno, eso no hace sino redundar en una cosa muy clara, que estoy encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Y una cosa que falta en el currículum, que bueno, que durante 6 años fui vecino de aquí de Aljara, que es una localidad que quiero mucho, en la que desearía vivir, pero como en casa manda quien manda, pues la hipoteca se ha ido para otro lado. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, en definitiva, a mí cuando vinieron a mi despacho los compañeros, me plantearon esto del agente tutor. Yo no sabía de qué iba, pero ya de entrada la idea me gustó. En la jurisdicción de menores, con mucha mayor claridad que en cualquier otro tipo de ámbito, se ve muy claramente que el delito tiene unos factores que lo generan que son sociales. Sin duda ninguno. Nosotros en menores, cuando investigamos a un menor porque comete un delito o sospechamos que ha cometido un delito, paralelamente a la investigación fiscal o judicial clásica que venimos haciendo, hay una investigación para la cual contamos con unos técnicos allí, que llamamos equipo técnico, formado por educador, psicólogo, trabajador social, y lo que busca es ver en el proceso de educación y de crianza de ese chico, de esa chica, dónde están los defectos. Y por tanto, a partir de ahí poder hacer un diagnóstico y saber qué tipo de intervención, de las posibilidades que nos da la ley, es la más adecuada. Y sin duda ninguna, por ello conseguimos unos índices de reincidencia tan bajísimos que no son comparables a los que tenemos con la jurisdicción de adultos. Yo voy a ser completamente sincero. Yo cojo mi plaza en la Fiscalía de Huelva y mi anterior fiscal jefe, don Jesús Jiménez Soria, me dice: Alberto, pues el lote de trabajo que te toca es la Fiscalía de Menores. ¿Por qué? Pues porque el resto de los lotes están ocupados por otros compañeros y bueno, como tú eres el último, es el que te queda. Bueno, yo acepté el reto con ganas de aprender y aquí tengo la sorpresa cuando llego y me encuentro que realmente me parece el trabajo más gratificante que se puede hacer dentro de la Fiscalía. Y básicamente porque yo lo explico de una manera muy gráfica. Yo cuando estoy en un juzgado de lo penal haciendo un juicio porque un señor durante X meses seguidos no le ha pasado la pensión de alimentos para sus hijos y estoy pidiendo una pena de prisión o una multa para ese señor, yo me siento completamente inútil. Yo sí, bueno, estamos aplicando unas normas, estamos manteniendo un orden, pero estamos a años luz de ser capaces de resolver ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la jurisdicción de menores, yo me encuentro que seguramente no en todos los casos, pero que el panorama es completamente distinto. Sobre todo en determinado tipo de delitos en los que hay un trasfondo de conflictos familiares, de consumo de drogas, de enfermedades mentales. Me parece que en el sistema que tenemos hay más oportunidades, desde luego, cuando el delito se comete siendo menor y, por tanto, acompañar esta intervención que se hace desde el punto de vista penal de otro tipo de intervenciones de carácter administrativo, desde el punto de vista de los servicios sociales, me parece necesario y me parece que nos evitamos problemas luego cuando estas personas alcanzan la mayoría de edad. Yo, de hecho, tengo el atrevimiento de sugerir, y lo vengo haciendo públicamente desde hace algún tiempo, algo que puede ser un poco osado. Y es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad nuestra hoy en día es la violencia sobre la mujer, la mal llamada violencia de género. Tenemos una ley en la que se han volcado muchos recursos, mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha voluntad, y que después de 15 años, pues las estadísticas están ahí. Y yo quiero resolver ese problema, o creo que deberíamos resolver ese problema. Sin embargo, cuando yo me planteaba, ¿y qué hacemos? Pues la verdad es que es difícil, ¿no? A mí me explicaron en la facultad que hay 3 ciencias penales: la política criminal, que es el legislador cuando hace las leyes penales. Tenemos también el derecho penal, aquí entraríamos nosotros, ¿no?, cuando aplicamos esa ley. Y luego hay otra disciplina llamada la criminología, que es la que estudia cuáles son los resultados de la aplicación de esa ley y desde un punto de vista científico formula de nuevo al legislador propuestas. Mire usted, esto está funcionando así. Y nosotros desde un punto científico
punto de vista científico, de la sociología, de la psicología, de la biología, etcétera, etcétera, creemos que a lo mejor habría que abordar esto por ahí. Quizá yo creo que ese es el eslabón que nos está fallando. Y cuando yo me planteo y no sé qué hacer o no sé qué proponer y aterrizo en la jurisdicción de menores, me encuentro con un problema paralelo, que es la violencia de los menores con los padres, que seguro todos ustedes han tenido asuntos. Y me encuentro que allí lo primero que hacemos es no separar a los menores de los padres, sino llevar al menor infractor a otro entorno y a partir de ahí hacer un trabajo paralelo que en algún momento, si se considera necesario o no se considera desde luego desaconsejable, acabarán convergiendo unos y otros, pero después de haberse trabajado con ellos. Los resultados de este tipo de medidas son estupendos y de hecho tenemos aquí muy cerca, en Corrales, un centro específico para chicas de este tipo que funciona muy bien. Desde luego, a mí me sobran dedos de la mano en los más de 4 años que llevo de fiscal de menores y todas las semanas nos entran 1 o 2 casos de este tipo. Me sobran dedos de la mano para contar los chicos, chicas que han vuelto a ser denunciados por sus padres después de haber pasado por un centro de este tipo. Y no es desde luego por mérito nuestro, que solo tenemos la llave que abre la puerta de esos centros y abre la posibilidad de trabajo de esos técnicos, sino son esos técnicos los que hacen la magia, el trabajo científico y experto, sin duda ninguna. Por tanto, yo quiero reivindicar ese papel de la criminología como asesor o como promotor de la política criminal y de cómo deberían hacerse nuestras leyes, porque al final nosotros luego tenemos las herramientas que tenemos y hacemos lo que podemos con ellas. Entrando un poco ya en materia, a mí lo que me gustaría es que no perdamos el norte, ¿de acuerdo? El protocolo que actualice deroga el anterior, no del año 2017, se dedica fundamentalmente, y creo que tienen todos ustedes copias, les han repartido copias, a aspectos penales. Y luego finalmente sí que aborda un par de cuestiones desde el punto de vista de la protección. Vamos a ocuparnos primero de esas materias penales. Al final, el objetivo es este, ¿de acuerdo? Tanto ustedes como yo estamos trabajando para un escrito que yo presento ante el juzgado, que es este, es el escrito de acusación, que llamaríamos en adultos, el escrito de alegaciones, es el nombre que tenemos en menores. Y al final esto lo que formula es cuál va a ser el objeto del proceso, de qué vamos a discutir en el día del juicio, de la audiencia, nombre que recibe en menores. Y se trata en definitiva de que tenemos a un menor al que tenemos que identificar y al que tenemos que ser capaces de atribuirle unos hechos que encajan en el Código Penal. Y tenemos que ser capaces también de determinar los datos necesarios para que una persona que sea perjudicada por el delito pueda verse de alguna manera resarcida por ello. Tenemos que conseguir la intervención penal, por un lado, tenemos que trabajar con ese menor para que deje de cometer delitos en el futuro y tenemos también que dar la solución pues que la ley nos permita ante la comisión de un delito. Solución que en una gran parte de los casos evidentemente nunca podrá dejar satisfechas a la víctima. Por desgracia no tenemos el don de curar las heridas o de hacer que nunca hayan ocurrido, ni de borrar la memoria de malos recuerdos, ni por supuesto de resucitar a las personas. Y ante tales carencias la ley solo nos deja una alternativa que es la de indemnizar, que nunca, como digo, satisfará a nadie. Este es el esquema básico de la intervención con menores, como seguramente la inmensa mayoría de ustedes conozcan. Hasta los 14 años no tenemos posibilidad de considerar a un menor imputable. Que un menor sea imputable significa que comprende el proceso que estamos llevando con él y que comprende el sentido de la consecuencia que le estamos aplicando, que en adultos llamamos pena y en menores llamamos medida. Por tanto, a nosotros se nos plantearán dos tipos de situaciones. Unas situaciones de desprotección de menores que van dirigidas a una decisión de la Administración que luego veremos, que se llama la declaración de desamparo, luego me centraré sobre ella, y tenemos situaciones de menores de 14 años que cometen delitos, ¿vale? Luego me referiré a ellas. Cuando el menor ha cumplido 14 años, seguimos teniendo aplicables el régimen del desamparo y tenemos el régimen de la ley penal del menor.
Desde luego, la instrucción del año 2007 es bastante completa. Yo, después de revisarla, pues no hemos tenido, los compañeros de menores no hemos tenido especiales problemas con ella, ni desde luego tampoco que exista ningún tipo de contradicción con las instrucciones que el anterior compañero delegado y gran amigo Pedro Díaz Torrejón pues les dirigió a todos ustedes. Así que yo voy a centrarme un poco en aquellas cuestiones que yo sí detecto en el trabajo diario que quizás necesitan un poco más de incidencia. Y lo primero, cuando a nosotros nos llegan unas diligencias, es la filiación. Siempre, nunca olvidemos, ocurre en muchas ocasiones que yo recibo atestados en los que falta la filiación del supuesto responsable, o que se salda o se despacha aquello simplemente diciendo el menor tiene 15 años de edad. Luego resulta que cuando nos ponemos a investigar nos encontramos con sorpresa, ¿vale? Esta información mínima debería contar con la fecha de nacimiento y, si los conocemos, con la identidad de los padres. Porque, como bien saben todos ustedes, todas las actuaciones con menores tienen que realizarse en presencia o con asistencia de uno de sus representantes legales, salvo que haya circunstancias que nos indiquen lo contrario. Por tanto, conocer quiénes son los representantes legales es algo imprescindible para nosotros. Y además es una información que necesitaremos contrastar, porque en muchas ocasiones, desde luego, no va a haber problema, las personas se nos presentan con sus DNI, de ahí podemos nosotros deducirlo, pero hay otro tipo de cuestiones o casos relacionados sobre todo con menores extranjeros, en los que ya dudamos más si realmente la persona que acompaña al menor es quien manifiesta serlo. Por ejemplo, puedo mencionar que en los últimos años yo me estoy encontrando casos, sobre todo en la zona del condado, de compraventa de niñas rumanas, principalmente de etnia gitana. Y en ese tipo de ocasiones, pues a nosotros nos aparecen personas diciendo tener un parentesco con ese menor o esa menor, y realmente no sabemos si es alguien que está allí por interés del menor o es alguien que está allí por propio interés. Es algo que desconocemos. Por tanto, la filiación siempre tiene que aparecer. Luego nos encontraremos otro tipo de dudas, ¿vale? ¿A quién se le aplica la ley de responsabilidad penal del menor? Pues tan claro, lo dice su artículo 2, que se trata de personas que han cumplido los 14 años de edad y que todavía no han cumplido los 18. Y surgen situaciones dudosas, porque si nosotros nos vamos al Código Civil, el Código Civil, claro, ¿qué pasa cuando el menor comete el delito el día de su cumpleaños? Que parece un asunto de laboratorio, pero yo ya me he encontrado unos cuantos. Pues resulta, el Código Civil dice que somos mayores de edad desde las 12 horas del día de nuestro cumpleaños, desde las 12 de la madrugada, ¿vale? Sin embargo, por favorecer en este caso al reo, en la jurisdicción de menores el criterio que se sigue ya desde la instrucción de la circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000 es el de que atenderemos a la hora de nacimiento del menor. Y de hecho, el año pasado tuvimos un caso bastante curioso, este lo llevó Policía Nacional en Huelva, que se trataba de dos menores y una de ellas cometió el delito, en este caso era de atentado contra agentes de la autoridad, lo cometió el día de su cumpleaños. Claro, aquí fue vital que Policía Nacional determinó con precisión, como desde luego suelen hacer todos ustedes, cuál fue la hora de comisión del delito, 18:30 horas de la tarde. Nosotros pedimos certificado literal de nacimiento al registro civil y el registro civil nos devuelve esa inscripción en la que consta la hora de nacimiento, 18:30 horas de la tarde. Es decir, mayor precisión no podía haber. En este caso, ante la duda, la chica, que ese era el día de su 18º cumpleaños, fue considerada menor. Por tanto, digo que este tipo de información se necesita con precisión, ¿de acuerdo? Un par de apuntes. Cuando se trata de menores extranjeros no acompañados, ¿vale? Siempre tenemos que atender, como saben todos ustedes, hay un proceso de determinación de la edad, cuya competencia tienen los compañeros de la Brigada de Extranjería de Policía Nacional, pero cuando estamos investigando un delito no podemos esperar a que exista ese procedimiento y que finalmente el fiscal de menores, después de hacerse las pruebas, dicte un decreto determinando la edad con arreglo al criterio científico que nos aporta el forense y sus pruebas, que cada día son más y son más precisas. En este caso, tenemos que acudir a los criterios generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es que ante la duda de si el autor del hecho es un mayor o un menor de edad, la competencia la va a tener el juez de instrucción. Y será el juez de instrucción
quien tenga que ordenar con urgencia este tipo de medidas. Y atención, a los menores de 14 años no se les reseña, ¿de acuerdo? Les veo a todos ustedes muy atentos, muy callados, pero si esto en vez de una charla se convierte en un diálogo o en una mesa redonda, yo creo que nos centraremos en las cosas que a ustedes más les interesan y será mucho más provechoso para todos, así que no duden en levantar la mano, interrumpirme y participar, ¿de acuerdo? Hay un apartado de la instrucción de 2007 que habla de la publicidad de las actuaciones. Y yo en este caso sí que quiero transmitirles a ustedes la idea de un poco de prudencia en este sentido. La instrucción habla de evitar, sobre todo habla de dos ámbitos de protección. Primero, la protección de las imágenes del menor expedientado o el supuesto responsable y de los testigos, así como la protección de aquellos datos que no lo identifiquen directamente, pero puedan llegar a identificarlos. Y es que realmente, si nosotros atendemos a lo que dice la ley, acudimos a la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad, la ley en ningún momento nombra la palabra difundir, informar a nadie que no sea la mesa de seguridad o comisión de seguridad, no recuerdo el nombre provincial, no habla de medios de comunicación en ningún momento, igual que tampoco lo hace la ley orgánica del Poder Judicial. Desde el punto de vista legal, el único órgano que tiene legalmente permitido informar a la opinión pública y a los medios de comunicación sobre el curso de investigaciones criminales, siempre con pleno respeto al secreto de las actuaciones, es el Ministerio Fiscal. No estamos en nuestra legislación en el punto que existe en Francia, en el que cualquiera que no sea el fiscal tiene prohibido comunicar o dirigirse a los medios de comunicación en relación a investigaciones criminales, pero desde luego es el Ministerio Fiscal el único órgano que lo tiene autorizado. Y ello, desde luego, no es que nosotros deseemos tener el monopolio de ningún tipo de relación con los medios de comunicación, sino que se trata, en todo caso, de evitar situaciones desagradables, como nos hemos encontrado en algún caso, en la que nos hemos enterado de la intervención con algún menor autor de delito de incendio forestal, o incluso, como ocurrió el año pasado, de un delito de violación cometido por varios menores contra una menor aquí en la provincia, y me entero a través de los periódicos digitales de Huelva, sin que se nos haya comunicado nada al teléfono de la guardia, y siempre el titular de prensa viene 2 o 3 días antes de que a nosotros, a sede de la Fiscalía, nos llegue el atestado sobre los hechos. ¿De acuerdo? Yo sí que rogaría un poco de precaución en este sentido, que va algo más allá de la que señala la instrucción. Señoría, una duda que se me plantea. Sí, diga. Se ha saltado el tema de la edad y tengo una duda con respecto a lo que usted me habla, que es un juez de instrucción el que establece que sea mayor o menor de edad. Entendemos una persona que está sin identificar, por ejemplo, un extranjero que viene en cartera o un extranjero que no tiene, no sabemos de dónde es. Ahí normalmente la instrucción es el que establece una prueba sométrica, que establece la edad que tiene, hablamos de 18 años. Mi duda es de los 14 a los 13, o de los 15 a los 14. ¿También es un juez de instrucción el que establece, o se encarga de establecer la edad, o en este caso sería el fiscal de menor? Esa es una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta en la que la práctica judicial no viene siendo exactamente lo que marca la ley. ¿Y por qué me refiero en eso? A ver, en principio, a efectos de protección, ¿vale?, de ver si el menor tiene que ser tutelado, la persona es menor y por tanto tiene que ser tutelado y recibir asistencia de las administraciones como menor, nos corresponde a nosotros, a la Fiscalía de Menores, dictando un decreto de determinación de la edad. Pero cuando se trata de una intervención de naturaleza penal, la ley del menor es muy clara. Es decir, la competencia corresponde a la Fiscalía de Menores cuando tenemos claro que el menor tiene más de 14 y menos de 18 años. En otro caso, la competencia corresponde al juez de instrucción, que si considera que hay una situación de desprotección podrá derivarlo igualmente a la Fiscalía de Menores. ¿De acuerdo? Seguramente, si se les plantea esta situación, ¿qué ocurre? Pues se van a dirigir ustedes al juez de instrucción y les va a decir el juez de instrucción que vayan a la Fiscalía de Menores. Como es lógico. Es una actuación que no es exactamente lo que dice la ley, pero bueno, llámenos al teléfono de la guardia y ya vamos resolviendo sobre la marcha la situación, que aunque no sea de la manera más ortodoxa, pues nosotros intentaremos dar una respuesta.
¿Alguna cosilla más sobre esto? ¿Seguimos? Otras cuestiones que me encuentro yo en los atestados muchas veces que no son tratadas correctamente. Por suerte no en la mayoría. Y hablamos de la imputación de los autores menores de edad. ¿De acuerdo? Es habitual que al teléfono de guardia del fiscal de menores pues se llame por parte de algún compañero y se nos pregunte que tiene a un menor denunciado que va a tomar la exploración allí en la comisaría, en el puesto, en el cuartel. Y nos preguntan, en primer lugar, si es necesario que estén los representantes legales. Sí, siempre, ¿de acuerdo? Y otra cosa que a veces nos preguntan y en otras ocasiones ni nos preguntan y luego lo comprobamos nosotros en el propio atestado, es la falta de abogado, ¿vale? Está claro que cuando el menor viene detenido tiene que tener asistencia letrada, pero cuando se le va a tomar declaración y de esa declaración puede resultar que estemos investigando un hecho contra él y que esa información puede jugar en su contra, va a ser siempre necesaria la intervención de abogado. Lo digo porque muchas veces me encuentro yo diligencia de manifestación voluntaria. Muy bien. Está el menor correctamente reseñado y se ve que está también perfectamente identificado el padre o la madre. Y no me encuentro el abogado. Esa declaración a efectos de la investigación que yo tengo que hacer posteriormente vale exactamente 0. Con lo cual, si obtenemos datos de interés para la investigación y resulta que no tenemos esa asistencia letrada, pues no nos va a servir nunca. La ley lo dice siempre desde que se comunique la existencia de que se está investigando esos hechos, sin demora injustificada, e incluso antes, nos dice el apartado segundo del 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluso antes de que se le tome declaración por la policía. ¿De acuerdo? Y una cuestión que yo no me suelo encontrar, pero sobre la que no deben tener ustedes reparo, que no haya inconveniente en interrogar a los padres. Como ya les expliqué antes, nosotros realizamos una doble investigación, la clásica penal del hecho y esa investigación ya de carácter más social, familiar, educativo, para ver qué tipo de intervención es necesaria. Si podemos obtener también datos de esa naturaleza, de ver si el hecho, el delito ha tenido alguna consecuencia en casa, ver un poco, indagar un poco cuál es el estilo educativo de los padres, si los actos de los hijos tienen consecuencias en casa, pues ya estamos adelantando algunos tipos de datos que, por ejemplo, de cara a una posible medida cautelar en lo que tenemos que ir más rápido, pues a nosotros nos sirve de mucha ayuda. Una cuestión. Sí. La asistencia abogada. Micrófono, Nacho, micrófono. No, para simplemente recargar lo de, en caso de exploraciones, la asistencia del letrado. Incluso cuando sea delito contra la seguridad vial. Incluso cuando sea delito contra la seguridad vial, en caso de menores no hay distinción. No puede renunciar. No hay distinción. ¿De acuerdo? Y vamos a la detención, ¿vale? Yo no encuentro especiales problemas en la práctica que tienen ustedes aquí en la provincia, pero bueno, sí que quiero dejar un par de cuestiones un poco aclaradas que se me plantean también al teléfono de la Guardia. Porque al final el teléfono de la Guardia, decía mi compañero Pedro, que claro, ustedes tienen unas dificultades muy grandes, especialmente los compañeros de Guardia Civil y policías locales, y es que ustedes son la navaja suiza de la administración y de la autoridad judicial y fiscal. Es decir, conforme pasa el tiempo al modelo se le van añadiendo nuevas funciones y siempre aparece pues algún ingenioso por ahí que dice, no, mira, si esta herramienta la abrimos así pero le damos la vuelta, la podemos usar para otra cosa que antes no usábamos, ¿no? Entonces a mí siempre me resulta sobrecogedor ver la cantidad de competencias y ámbitos distintos en los que ustedes actúan y cómo se exige siempre una respuesta eficaz. Yo recuerdo siempre, hace un par de años, una llamada de un compañero de Guardia Civil, creo que era de Aracena. Además, el señor fue muy sincero, con lo cual pues yo no podía sino que auxiliarle con la máxima amabilidad que pude. Y me dijo, mire usted, señoría, tengo aquí un menor que está detenido, que le tengo que tomar exploración por esto y por lo otro. Pero tengo un problema, yo llevo no sé cuántos años en el cuerpo, pero yo a los 6 meses o al año de ingresar, yo entré en el Seprona. Yo llevo más de 10 años dedicándome al Seprona. Yo no sé qué hay que hacer con un menor.
que pues no se preocupe, porque con su buena voluntad seguro que vamos a hacer las cosas bien, y a partir de ahí auxiliamos. Por eso digo que es muy difícil, y las circunstancias en las que muchas veces hay que trabajar pues tampoco ayuda a esto. Por ello, este tipo de cuestiones sí que quiero dejarlas yo un poquito claras. Habitualmente se nos plantea en el teléfono de la guardia: señoría, tenemos un menor que ha cometido estos hechos. ¿Procedemos a la detención o no procedemos a la detención? Bueno, siempre nosotros los fiscales de menores, lo único que podemos darles en este sentido son orientaciones, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos conocimiento del hecho, no tenemos los datos precisos del hecho. Envalentonarnos y dar una orden en ese momento nos puede conducir posiblemente a una incluso detención ilegal porque no tengamos todos los datos. Y según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la detención es una decisión policial, ¿vale? De acuerdo con el artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez o el fiscal solo puede ordenar detener a quien ha citado y no ha venido sabiendas de que ha sido debidamente citado. Por tanto, estamos hablando de una decisión policial. Nosotros no tenemos reparo ninguno en darles orientaciones, en darles determinados criterios para que ustedes puedan decidir mejor. Pero la detención es una decisión policial, como también lo es la puesta a disposición, es decir, la entrega del menor en la sede de fiscalía. Esto lo mismo ocurre cuando se trata de un detenido mayor de edad. Con lo cual, también es habitual, señoría, le vamos a ¿cuándo le ponemos a disposición a este menor? Bueno, pues podemos nosotros acordar o orientarle sobre una hora, pero realmente, si ustedes dicen, señoría, le pongo a disposición a un menor por estos hechos, yo realmente no puedo decirles que no, ¿vale? Sin perjuicio de que, exactamente igual que en el caso de la detención, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que ustedes nos hagan la consulta y darles algunas guías o pautas de actuación, pero igualmente es una decisión policial. Aparte, la decisión que ordenamos nosotros tiene una dificultad o un obstáculo añadido que a mí muchas veces cuando vienen padres a denunciar situaciones de violencia intrafamiliar me da hasta vergüenza explicar. Digo, mire usted, si quiere que yo le voy a recibir denuncia porque yo aquí no le puedo negar que usted presente esa denuncia y yo se la voy a tramitar, ¿de acuerdo? Ahora bien, por desgracia, este tipo de situaciones, y hay una circular de Fiscalía General del Estado que así nos lo dice, de violencia de menores contra los padres, normalmente se resuelve con una detención y una medida cautelar y luego ya una medida definitiva cuando sea condenado. Es decir, pasa igual que con la violencia de género, hay que actuar ya, ¿de acuerdo? En este caso, si me denuncian a mí y yo ordeno la detención de ese menor, empieza a contar mi plazo de 24 horas. Es decir, a mí se me presenta una familia y me denuncia a las 12 del mediodía, yo ordeno esa detención, la puesta a disposición muy probablemente será a la mañana siguiente, empieza el menor a ser examinado por el equipo técnico, empezamos a llamar al letrado de guardia, a tomar declaraciones de testigos, se nos van las 24 horas y tengo que dejar al menor en libertad. Por eso yo siempre en estos casos, y perdónenme por echarles la patata caliente a ustedes, recomiendo que la denuncia sea ante policía o guardia civil, porque en ese caso ustedes tienen 24 horas y después de la puesta a disposición yo tengo otras 24 horas y no nos comen los plazos, que en el caso de menores son excesivamente cortos. Igual que hablábamos antes, siempre con abogado y representante legal y únicamente alguna excusa, y perdonen porque ya me estoy disculpando demasiado, sobre el teléfono de la guardia. A ver, por suerte o por desgracia, igual que les pasará a ustedes, los medios organizativos que tenemos son los que son. El fiscal que está de guardia de menores está en una guardia que el Ministerio de Justicia considera de disponibilidad y no de permanencia. Es decir, nosotros tenemos un teléfono 24 horas durante 7 días a la semana. Como ustedes se imaginarán, durante 7 días a la semana el fiscal de guardia duerme, se ducha, come, hace deporte, se despista algún rato. Por tanto, yo solo les puedo decir que si no le cogemos el teléfono, insistan ustedes tantas veces como sea necesario, y si estamos en horario de mañana, pues incluso prueben como segunda opción llamando a la Fiscalía de Menores en horario habitual, que seguramente sea también factible que a falta del teléfono de la guardia le podamos dar alguna solución inmediata. Es difícil, nos podríamos quejar de muchas cosas, no me voy a quejar de esas guardias que cobramos a 20 céntimos la hora, porque lo hacemos con la mejor voluntad del mundo, pero que nos gustaría que estuvieran organizadas de otra forma, ¿no? En otro tipo de ciudades más grandes pues son
o guardias de 24 horas de permanencia, pues con otro tipo de medios en este sentido y con más de un juzgado al que pueden acudir. Pero bueno, ustedes llamen, ustedes insistan, nosotros les atenderemos lo mejor que sabemos. En las instrucciones que mi compañero y antecesor Pedro Díaz Torrejón les remitió a todos ustedes y que les invito a que rescaten si no las han visto, sí que damos algunas orientaciones desde el punto de vista legal sobre la detención de los menores y que están resumidas en este cuadro, que por lo visto se ve algo incompleto, pero bueno, que yo les resumo. En los casos de delitos graves, es decir, aquellos castigados por el Código Penal con pena de prisión de más de 5 años, lo normal será la detención y puesta a disposición siempre, porque seguramente invitarán el asunto a que se acuerde alguna medida cautelar. En el resto de delitos menos graves, lo normal será la puesta a disposición, salvo que ustedes adviertan algunas circunstancias y la comuniquen al fiscal que les invite a pensar lo contrario. Por ejemplo, que se trate de delitos relacionados con la violencia sobre la mujer, o violencia sexual, o violencia intrafamiliar, o que a ustedes les consten ya registros anteriores, sean menores delincuentes conocidos, y por tanto entiendan ustedes que la puesta en libertad ya se ha hecho otras veces y no nos está dando ningún tipo de resultados. Y cuando se trate de delitos leves, nunca se detendrá, ¿de acuerdo? Ahí la Ley de Enjuiciamiento Criminal 495 habla de faltas, pero se entiende aplicable a los delitos leves. Nunca se detendrá. Dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal, salvo de que se trate de extranjero indocumentado que no ofrezca razón suficiente de su domicilio. Por tanto, entendamos que no lo vamos a encontrar. Compañeros del EPE creo que tienen unos cuantos de esos por ahí. Otra cuestión de la que habla... Sí. Disculpa un momento, Alberto. Con respecto a la asistencia de entrada a un menor investigado por delito leve, la instrucción dice que en presencia de los padres él puede renunciar de forma expresa. Entiendo que se le tiene que informar de los derechos como investigado detenido, y ahí es donde él tiene que renunciar a la asistencia letrada siempre. No, a la asistencia letrada no puede renunciar. Puede renunciar a la asistencia de sus representantes legales. Perdón, ahí es donde tiene que renunciar. Podría renunciar si se ve causa justificada, claro que se podría renunciar. Si no hay causa justificada, es decir, causa justificada va a ser conflicto de intereses o de que el menor se encuentre emancipado. ¿De acuerdo? La ley realmente la pone como preceptiva. Pues podemos entender que hay un conflicto de intereses, igual que el que hay entre cualquier coimputado de otro procedimiento normal y corriente. De hecho, en ese tipo de casos lo habitual que va a ser la culpa al menor, como suele ser habitual, ¿no? En muchas ocasiones. Realmente aquí, si vemos el conflicto de intereses, se hace constar. ¿Por qué motivo? No se le... el padre o la madre no va a ser representante legal y vamos a tirar de otra persona, o consultándolo al fiscal, el menor va a declarar sin representantes legales porque no tenemos otra opción, ¿de acuerdo? Se hace constar. Aquí, en los atestados, justificándose las cosas, no hay problema. Lo importante es que cuando a nosotros nos llegue sepamos por qué esto se ha hecho así o se ha hecho de la otra manera, ¿de acuerdo? Luego, acertaremos o no con la decisión, pero ya nos quitamos un gran peso y una gran responsabilidad si hemos dado una explicación razonable de por qué estamos haciendo las cosas así. Algunas circunstancias de la detención y los traslados. La regla general, que un poco la instrucción va por ahí, vamos a hacer lo que podamos. Hay que trasladar al menor en un vehículo sin logotipo, sin rotativo, sin ningún tipo de identificación que permita conocer que se trata de un vehículo policial, siempre que podamos. El menor tiene que estar detenido en unas dependencias que no parezcan calabozos, que no haya mayores detenidos por ahí, siempre que podamos. Es decir, si a nosotros nos diseñan la comisaría, el cuartel o el puesto ideal, ¿vale? Pues sí, podremos hacerlo. Pero como por desgracia en la mayoría de los casos, pues las dependencias que tenemos, tanto ustedes como nosotros, no son ideales, pues vamos a hacer lo que pongamos. Yo no puedo exigirle esto a ustedes y resulta que luego nosotros tenemos a los menores detenidos en una habitación que no es calabozo, realmente es una sala de rueda de reconocimientos. Y que si tenemos 2 detenidos, pues entonces ya no tenemos espacio en la Fiscalía de Menores. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. La hora de las entregas, como les he dicho, en principio la deciden ustedes. Si la quieren concertar con nosotros, pues estupendo. Nosotros siempre, y aquí también, pues tiramos un poco, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. O yo personalmente intento que esa entrega sea temprano. ¿Por qué?
Pues porque a nosotros la Junta de Andalucía únicamente nos da letrado de guardia o letrado de oficio los jueves, que es el día que aprovechamos para concentrar todas las declaraciones de menores expedientados. Fuera del jueves tenemos que tirar del letrado que está de guardia con el juzgado de guardia de capital o con el de asistencia, que generalmente está en el juzgado de violencia sobre la mujer. Y la única manera que tenemos de que no se nos vayan los plazos de detención de menores y no eternizarnos es empezar temprano y quitarle el abogado al juzgado de guardia. Esa es la manera que tenemos de funcionar, por suerte o por desgracia. Nuestra estrategia es ser el más madrugador, ¿de acuerdo? Y finalmente, muestras de ADN. Como bien ya saben ustedes, hay un acuerdo pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo que nos dicen que los que tienen más de 14 años pueden consentirlo válidamente, que el único requisito va a ser que se haga en presencia de abogado, ¿de acuerdo? Sí que dice la instrucción en este caso, no es algo que la ley obligue, pero bueno, no me parece una mala opción, que si el representante legal no quiere, pero el menor sí, se consulte con el fiscal. Y si el menor no acepta, en este caso hay que trasladar la solicitud al fiscal y nosotros no podemos autorizarla, sino que tendremos que solicitar esa autorización al juez. La remisión de atestados. Algunas pinceladas. La primera indicación que les tengo que dar es que tienen que tener ustedes puntería. ¿Por qué? Pues porque como se equivoquen de órgano al que vaya el atestado y se trate de un delito leve, probablemente perdamos las posibilidades de investigarlo. Ejemplo, vamos a imaginarnos que unos compañeros de un municipio que corresponde a la demarcación judicial de La Palma del Condado envían unas diligencias de un menor de 18 años y mayor de 14 que ha cometido un delito leve. El asunto es remitido a uno de los juzgados de La Palma del Condado, donde pues no es el partido más ágil de la provincia. Se reparte, va al juzgado que por reparto le corresponde. El juez pues tarda algo en minutarlo, la oficina tarda algo en notificarlo. Y comprueban que es un asunto de menores y por tanto se inhiben. Nos envían esas diligencias y cuando nos llegan a nosotros han pasado los 3 meses de prescripción. Y ya no podemos hacer absolutamente nada. Es algo que por desgracia ocurre habitualmente y en casi todos los partidos judiciales. Como se envía al juzgado en vez de a la Fiscalía de Menores, ¿vale? Algunos de ustedes sí que veo que toman todas las precauciones posibles y lo mandan a los 2 sitios, ¿vale? Bueno, como estrategia, siempre que veamos a un posible menor autor no parece mala idea, pero en caso contrario, como nos venga de rebote, lo más seguro es que nos prescriba porque el plazo de prescripción que nos da la ley de los delitos leves es cortísimo y la mayoría de los hechos que cometen los menores son delitos leves. Segundo, hay determinados datos que generalmente aparecen, pero que en algunas ocasiones no me encuentro y que a nosotros nos permite agilizar mucho nuestra investigación, que son los que aparecen ahí. Los autores. Como hemos dicho, la afiliación completa siempre. Si tenemos datos del menor de anteriores detenciones, de anteriores denuncias, la información que a ustedes les conste, a nosotros nos sirve de mucho para esa investigación paralela, saber qué tipo de medida tenemos que aplicar a esos menores. Y además, cuidado, porque si sabemos que el menor pueda estar tutelado, ¿de acuerdo?, nos lo comunican ustedes también. Nos facilita mucho el tema de la designación de letrado, porque nosotros por defecto asignamos el letrado que corresponde según el turno de oficio, pero tratándose de menores tutelados por la Junta de Andalucía, su defensa y representación le corresponden a los abogados de la Junta de Andalucía, quien en muchos casos, pues como la noticia de que están tutelados nos llega tarde, pues piden que se vuelvan a practicar declaraciones, que se vuelva a dar ciertos pasos atrás, porque ellos quieren, como no, llevar la dirección de esa defensa desde el principio. Por tanto, si tenemos ese dato y lo podemos facilitar, a nosotros nos viene muy bien. Igualmente, identificar a víctimas y perjudicados, a quienes nosotros también tendremos que citar para hacer nuestra investigación y para ofrecerles sus posibilidades y sus derechos en el procedimiento. Identificar muy bien los objetos y justificantes, los objetos sustraídos, los objetos con los que se ha cometido el delito, el
etcétera, etcétera. Identificarse muy bien. Cuando se trata también, por ejemplo, de sustracciones de teléfonos móviles, otros objetos, si podemos conseguir nosotros los justificantes ya en el momento de esa instrucción policial, adelantamos también mucho camino y nos evitamos luego el que yo tenga que pedir tasaciones que nos alarguen en el tiempo. Recordemos ese plazo de prescripción de 3 meses. Yo, en los delitos leves, como pida una tasación, se me van los 3 meses, pero sobradamente, y no puedo perseguirlo. Si todos estos datos, sobre todo en delitos leves, los podemos conseguir durante la realización de esa diligencia, desde luego a nosotros nos arregla mucho esa papeleta. Todo lo demás se puede subsanar, pero esto sí que lo tendría yo como algo indispensable. Y víctimas de delitos sexuales menores de edad. Evitar la victimización secundaria. Si a nosotros nos viene a denunciar el padre o la madre, nos cuenta que su hijo le ha contado, su hija le ha contado tal historia, o que desde el colegio han detectado que ha podido ocurrir un determinado hecho, vamos a evitar en la medida de lo posible tomar exploración a ese menor o a esa menor. La idea es que el menor cuente lo que ha pasado el mínimo número de veces posible y que sea de la manera más técnica, más científica, para lo cual si disponemos de recursos en los que ese interrogatorio se realiza de manera indirecta, con circuito cerrado de televisión, sin presencia ante el menor, si en otro lugar, de juez, fiscal, abogado, sin un abogado de la defensa que vaya a interrogar directamente a ese menor, a través de psicólogos especializados en este tipo de entrevistas. ¿De acuerdo? La idea es que el menor o la menor que haya sido víctima de un delito sexual, o que se trate de víctimas muy, muy menores, lo haga únicamente una vez y únicamente ante ese personal especializado, ¿vale? Eso es algo que nos viene de una sentencia italiana y a partir de ahí se ha desarrollado todo esto en el Estatuto de la Víctima del Delito. Se trata del caso de María Pupino, que era una maestra que parece ser que pegaba a sus alumnos que eran muy pequeños. El juez de instrucción italiano le plantearon que tomara declaración a esos alumnos menores de edad. Y el juez dijo que no, que eso lo consideraba perjudicial, que se hiciera grabado con asistencia de psicólogos, algo que nunca se hizo nunca, que no se había hecho nunca antes. El asunto, después de que se condene en la justicia italiana a esta señora, María Pupino, llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde le plantean que sus derechos de defensa se han vulnerado porque el Convenio Europeo de Derechos Humanos dice que las pruebas tienen que practicarse con inmediación del juez y de las partes, y que eso no ha ocurrido así. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en este tipo de casos, debido al tipo de interés que estamos intentando proteger, sí parece lícito y sí que va a permitirse, y que realmente la inmediación no se elimina, sino que se salva de otra manera, con los interrogatorios por escrito que son pasados a los técnicos. ¿De acuerdo? Tenemos estos recursos. Después de esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia española lo aceptó. Hubo una directiva, una decisión marco de la Unión Europea y posteriormente una directiva que es la que ha dado lugar al Estatuto de la Víctima. Por tanto, existe ese recurso y a menores víctimas que son muy menores o que lo han sido de delitos sexuales, vamos a evitar tomarles declaración en la medida de lo posible. Pasamos a otro aspecto que a mí me interesa mucho, me voy a pasar 10 minutitos, pero bueno, que son los casos de acoso escolar. A mí ustedes me van a disculpar, pero tengo tan pocas oportunidades de verme con ustedes, que tengo tantas cosas que decir y seguramente ustedes tengan tantas cosas que preguntar que bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible exprimir el tiempo, pero no dejarnos las cosas que sean más importantes. Yo sé que una de las grandes labores que va a llevar esta figura del agente tutor, que está llevando en aquellas localidades que ya funciona y otras en las que se los están planteando, es la intervención de casos de acoso escolar. No sé si por aquí está el compañero Juanjo de Almonte. No está por aquí, pero bueno, yo sé que él, por ejemplo, sí se ha metido también mucho en este tipo de situaciones. Y aquí, por desgracia, les va a tocar a ustedes una papeleta que es suplir las carencias del protocolo de acoso escolar contra el acoso escolar que hay en Andalucía. Que, con todo el cariño y el respeto del mundo, yo ya se lo expliqué el año pasado a todos los inspectores de educación en un encuentro que tuvimos de aquí de la provincia, es un desastre. Es un desastre. Y yo se lo expliqué de la siguiente manera, digo, miren ustedes, cuando yo tengo que investigar un delito contra los derechos de los trabajadores, a mí me viene un informe y un trabajo previo del inspector de trabajo que generalmente es excelente, con el que prácticamente yo ya no tengo que hacer nada, me viene todo hecho. Si tengo que investigar un delito contra la hacienda pública, el trabajo previo que me viene del inspector de Hacienda es igualmente excelente.
Sin embargo, cuando yo tengo que investigar un delito de una situación de estas de acoso escolar, pues prácticamente parto de la confusión, de la nada y de la completa falta de información. Y seguramente haya razones de tipo cultural, es decir, de que los profesores, el profesorado no está acostumbrado a ser el policía o quien gobierne el centro educativo, pero también desde instancias ya administrativas, pues el protocolo de acoso escolar no nos sirve. Y no nos sirve, entre otras muchas cosas, porque para empezar se aplica mal. Seguramente se habrán encontrado ustedes situaciones en las que el profesorado le diga, no, como ahí no tenía pinta, sí, el menor nos dijo, el alumno nos dijo que sufría acoso escolar, pero como realmente no había pinta de nada de eso y no hemos visto nada, pues no hemos incoado el protocolo. Mal. Ante cualquier noticia se incoa el protocolo y dentro del protocolo se investiga. Es como cuando a nosotros nos llega una denuncia. Mire ustedes, que resulta que los marcianitos me están haciendo brujería, ¿de acuerdo? Pues yo tengo que incoar un procedimiento, ¿vale? Que luego archivaré seguramente porque aquello no tiene ni pies ni cabeza, pero yo tengo que darle una respuesta procedimental. Lo mismo ocurre con los centros educativos, aunque se le comente la situación más disparatada y más inusual del mundo. No sabemos cómo han detectado la situación, si se lo ha dicho el alumno, si un profesor ha visto algo, porque nada tiene entrada en registro. De hecho, muchas veces incluso se desincentiva a que los profesores se comuniquen este tipo de cosas. Eso no me lo encuentro yo en los papeles, pero luego cuando tengo que ir reconstruyendo las piezas del puzzle es lo que me encuentro. Resulta que no sé si se ha hablado con los alumnos. No sé si se ha sancionado a los alumnos. No sé qué explicación o qué defensa han dado esos alumnos cuando se les ha sancionado. Si simplemente se les ha sancionado, se les ha escuchado, se les ha sancionado sin escucharse, porque otro de los problemas que me encuentro es que en los centros educativos no existe el derecho administrativo. Yo se lo explicaba a los inspectores. Mire usted, si un alumno le pega a otro, ¿de acuerdo?, entiendo que no vayan a decirle a usted, señor alumno, tiene 15 días para formular alegaciones por escrito, lógicamente, pero sí que pueden ustedes citar a sus padres y con presencia del secretario, pues que se levanta un acta en el que el menor explique lo que tenga que explicar en su defensa. No hay ni el más mínimo rastro de un procedimiento administrativo cuando se sanciona. No sé en qué queda el protocolo de acoso escolar, si hay algún tipo de intervención, si no, si se comprueba si esa intervención tiene resultados o no tiene resultados, porque realmente lo único que el protocolo de acoso escolar exige que se refleje por escrito es la reunión que se celebra con los padres de uno y otro menor, y es lo único que conseguimos. Sí. En nuestro caso, que venimos de Aracena, con un centro escolar bastante grande, con 1.500 alumnos que tiene el instituto, nos encontramos con un muro de hormigón con la hipotética y supuesta comisión de convivencia que tiene el propio centro, en la que es un auténtico enjuague de ocultismo y favoritismo para que esto no trascienda. En nuestro caso, creo que en la mayoría de los municipios, después de hablar con muchos compañeros, no solo de Andalucía, sino del resto de España a través del programa Agente Tutor, se encuentran con lo mismo. Nos cuesta la misma vida acceder a los claustros de profesores, a las direcciones de los centros educativos, para que abran la puerta y se favorezca la denuncia de estos casos. Alejandro, sí. Yo quiero hacer una a los compañeros, pero son facturas de estudio del instituto que yo trabajo y se hace, más o menos como usted está comentando, pero se hace entrevistas donde yo estoy presente. Cuando hay un caso de acoso escolar, las compañeras me suelen llamar y yo estoy asesor y estoy presente con ellas. De hecho, la última diligencia, una de las que se lo comenté, que no los abuelos, era el atentado a incluir la medida adoptada por el centro, que era la función del menor, los días que habían estado expulsados y todo una vez hasta la solución de las compañeras de padres. Si parte del problema viene, como digo, porque el protocolo es un desastre. Es decir, los compañeros de Aracena, una de las cosas que dicen, claro, hablaba de la comisión de convivencia como un órgano de enjuague de este tipo de asuntos. Claro, pero es que si nosotros nos vamos al protocolo, el protocolo, esto se lo dije yo a los inspectores, el protocolo es manifiestamente ilegal. ¿Por qué? Pues porque hay un punto, el que llama paso quinto, que dice que bueno, que si el centro lo estima oportuno, porque crea que puede haber un delito, pues si le parece, lo comunica a la policía, o a la autoridad judicial, o al Ministerio Fiscal,
si le parece, si lo estima oportuno, ¿no? Es la expresión que usa el protocolo. Claro, yo les explicaba que todos los ciudadanos tienen obligación de denunciar los delitos públicos, lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, que la autoridad o funcionario público que teniendo que velar por la persecución de delitos y no lo hiciera, comete un delito que está castigado, entre otras cosas, con la inhabilitación. Y que, evidentemente, si estamos hablando de un delito, la competencia va a ser siempre de la autoridad judicial, llámese juez en adultos o llámese Ministerio Fiscal como instructor en menores. Es decir, los centros educativos no son un reino al margen de la ley. El Código Penal se sigue aplicando ahí, con lo cual, pues yo entiendo que muchas veces desde el punto de vista estrictamente educativo no es la mejor estrategia y soy plenamente consciente de ello. También explicaba yo a los inspectores que precisamente por eso en la jurisdicción de menores hay muchas alternativas al juicio, la sentencia y la condena. ¿De acuerdo? Medidas de mediación, medidas de si vemos que esto se ha atajado bien desde el ámbito escolar, desde el ámbito familiar, podemos archivar el asunto, aunque sepamos que hay delitos. ¿De acuerdo? Por eso ese tipo de información, el qué se ha hecho en el centro, muchas veces a mí me puede invitar a desistir la incoación del expediente o a terminarlo con un archivo, pues porque el equipo técnico, después de comprobar, me lo recomiende porque considere que ya el reproche para el menor ha sido suficiente, es algo normal. Por tanto, yo creo que también, aparte de que el protocolo es manifiestamente mejorable, esa falta de conocimiento de cómo funciona la justicia de menores, y como nosotros lo primero que comprobamos, como digo, hacemos esa investigación paralela, es ¿hace falta intervenir con este menor? Y si hace falta, ¿de qué manera? Yo siempre lo cuento. Ante un caso de robo con violencia, un menor acabará internado, otro menor acabará haciendo una libertad vigilada y el otro unas prestaciones en beneficio de la comunidad. Cometen el mismo hecho, pero la necesidad de intervención es distinta en cada uno de esos casos. Y al final los datos de reincidencia no empeoran porque se actúe de esa manera. Pues como digo, el protocolo induce al personal educativo a cometer delitos. Pero no solo estos delitos. Y ahora les diré cuáles son algunas de las herramientas que se pueden utilizar. Como agentes tutores, ¿cuáles serían mis consejos? Claro, el protocolo no exige dejar constancia de cómo se ha detectado la situación. Vamos a intentar averiguarlo nosotros y hacerlo en esas diligencias, ¿no? Como decía Alejandro, que en definitiva lo que vienes haciendo es un poco esto, suplir todas esas deficiencias, que nosotros lo agradecimos mucho. El protocolo no exige incorporar expedientes o datos de expedientes disciplinarios, pues los obtenemos nosotros. El protocolo no exige explicar la intervención ante el acoso, qué se ha hecho en el centro, que nos lo expliquen a nosotros. El protocolo no exige identificar quiénes son los profesionales que han tratado ese caso de acoso escolar, pues tendremos que identificarlos nosotros. Y una cuestión que suena mal, viniendo de la España del siglo XIX, pero yo como regla general, cuando me vienen a denunciar a Fiscalía, yo le digo eso del vuelva usted mañana. O realmente le digo, vuélvase usted la semana que viene. ¿Por qué? Porque una de las grandes dificultades que yo me encuentro para perseguir este tipo de delitos es que las víctimas no son capaces de darnos un relato lo suficientemente preciso como para que a mí me sirva para fundamentar una acusación. ¿Se acuerdan antes del escrito de alegaciones, del escrito de acusación que había al principio? Yo al final tengo que plantear ante un juez una serie de hechos. Y es que el día tal o la semana posterior a la Semana Santa de 2018 o aproximadamente a finales del mes de agosto, hubo una persona que con un determinado propósito le hizo otra cosa a otra persona y eso tuvo un resultado. Y claro, si hablamos del acoso escolar, pues hechos como esos habrá 1, 2, 3, 4, X cientos, ¿de acuerdo? Y resulta que nosotros no tenemos un delito de acoso escolar. Hay unas lesiones leves, hay unas amenazas leves, ¿de acuerdo? Y si tenemos un hecho muy continuado, si tenemos una figura que es la del delito contra la integridad moral. Yo necesito poder construir esa continuidad, ¿de acuerdo? Entonces, yo suelo cogerle a las víctimas y decirle, mira, con estas pautas, fecha aproximada, quién lo hizo, qué te hizo, qué consecuencia hubo, a modo incluso de guiones, si es esquemático, no me pasa nada. Durante esta semana te haces un pequeño diario, un pequeño esquema de todo lo que tú vayas recordando. Y la semana que viene, con ese guión, te vienes aquí y te tomo exploración. Y entonces yo ya tengo una base sólida de la que partir.
¿De acuerdo? No tengan ustedes miedo de, cuando están investigando un asunto de estos, decirle a la víctima, véngase usted de nuevo la semana que viene y me hace usted una especie de guión o una especie de diario, ¿vale? Es el mejor instrumento o el mejor material que podemos tener como punto de partida. ¿Tenemos datos de cuántos menores? ¿Tenemos datos de cuántos menores aproximadamente acuden a la Fiscalía a denunciar acoso escolar? Muy pocos. No sé decirle el número exacto, pero si le digo 4 o 5 al año, muy pocos. Es que eso es lo que pensaba. Y no hay 4 o 5 asuntos de acoso efectivamente, escolar. Efectivamente. Aparte jugamos con otro problema, que es la edad de imputabilidad penal. Las situaciones de acoso escolar no empiezan a los 14 años, empiezan mucho antes. Y resulta que todos esos hechos anteriores yo no puedo valorarlos desde el punto de vista penal, con lo cual al final yo me quedo con una parcela muy pequeñita de todo el fenómeno del acoso escolar. A nosotros dice la ley penal del menor que cuando el menor tuviera menos de 14 años y hubiera cometido un delito, solo puede actuar de manera educativa y lo enviaré a la administración competente, llámese en este caso Junta de Andalucía, para que aplique pues, los programas o soluciones que ellos tengan. En este caso, la Junta de Andalucía cuenta con un programa que es el programa Guía, que funciona muy bien para determinados tipos de delitos, para otros no está especialmente pensado, pero sirve. Pero cuando se trata de acoso escolar, nos cuenta que, claro, que esto ya es competencia no de la delegación X, sino de la delegación de educación, y al final nos quedamos en ese reino de los centros educativos donde el derecho administrativo pues no sabemos si existe y donde contamos con unos protocolos que a mí no me sirven y que al profesorado lo inducen a cometer delitos. Pero es que, perdón, nosotros tenemos ahora aquí un posible caso de acoso escolar que la información ha venido directamente de la menor víctima y estamos ahí detrás del centro educativo para que ponga en marcha el protocolo. Tenemos información de que distintos profesionales tenían conocimiento de estos hechos, pero nadie había actuado. Y la menor está ya en una situación, desde nuestro punto de vista, en una situación bastante grave emocional y psicológicamente. Parece que están poniendo el protocolo en marcha, pero es que aunque el protocolo se ponga en marcha, la menor tiene que seguir acudiendo al centro y los posibles acosadores también van al centro. Se da una circunstancia que creo que puede empeorar aún más la situación de acoso escolar. A ver, y que el protocolo se ponga en marcha no garantiza nada. Por supuesto, no garantiza nada. La profesión del magisterio, de la educación, ¿no? Tiene un componente personal en el que las cualidades y la implicación del profesor al final son los que van a marcar si esto sirve o no sirve para algo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y muchas veces pues falta el tiempo, falta la motivación o hay cualquier otro tipo de circunstancias pues que dificultan esto. Y al final dependemos un poco del profesional que tengamos delante. Hay profesionales que no necesitan protocolo de ningún tipo y van a poder resolver esa situación. Y hay otros que sí lo necesitan. ¿De acuerdo? Yo el año pasado en esas jornadas, ahora mismo no recuerdo el nombre, sí, ya recuerdo el nombre, que di a los inspectores de educación, dio la charla conmigo una chica de Isla Cristina con un currículum impresionante. Ella es psicóloga y había hecho su tesis doctoral sobre este tema y que a mí me planteaba soluciones, la verdad, muy interesantes, ¿no? La chica, por si la quieren buscar ustedes, desde luego a mí me parece un gran talento para esto. Se llama Lidia Nacimiento, ¿vale? Una chica de Isla Cristina y que a mí pues me dejó impresionado, desde luego, la experiencia a nivel internacional que tenía en esto, los conocimientos y el trabajo que había hecho. Estamos hablando de una profesional de este tipo con talento y con ganas, que a poco que se le deje hacer algo, estos protocolos no nos harán falta. ¿De acuerdo? ¿Qué herramientas? Sí. Yo sé que la palabra acoso escolar puede ser muy grande o muy chica, pero tasar acoso escolar es desde mi punto de vista lo difícil. Es acoso escolar. El acoso escolar en el Código Penal no existe. Claro, el acoso escolar en el Código Penal no existe. El protocolo da una definición, pero al final yo siempre lo explico. El derecho penal
Es como los juguetes estos que tienen los niños chicos, que es una cajita y que tiene una forma de estrella, entonces tiene que meter la pieza de la estrella por ahí, si no, no entra. La del círculo por el círculo, del triángulo por el triángulo. Esto es lo mismo. A mí me plantean unos hechos y acoso escolar no existe. A mí me existe delito leve de lesiones, delito leve de amenaza, delito contra la integridad moral, delito de coacciones. Y tengo que intentar encajarlo. Lo que más se parece y lo que mayor abanico de respuestas a mí me permite es el delito contra la integridad moral, porque es el que tiene mayor penalidad en el Código Penal de todos estos, ¿de acuerdo? Y me abre el abanico a prácticamente cualquiera de las casi 20 medidas que están previstas en el Código Penal. Si nos quedamos en el delito leve, las medidas que yo voy a aplicar son medidas que se realizan en libertad, en medio abierto y que generalmente son de corta duración y no van a permitir una intervención suficiente para poder atajar este tipo de problemas. De ahí la necesidad de que yo tenga el máximo de información posible. ¿Qué herramientas tiene un agente tutor? Que creo que es lo que nos interesa, para suplir esas carencias del protocolo. Una de ellas es la protección de datos, ¿vale? La Ley de Protección de Datos del 99 está derogada por una del año pasado, a raíz del reglamento europeo. Y aquí tenemos que jugar nosotros con una baza que nos dice que, bueno, están exentos de todos los consentimientos para el tratamiento de datos personales las actividades que realicen los poderes públicos en el cumplimiento de una norma legal, ¿vale? La ley del 99 decía que fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando se trate de la investigación de un delito, están exentos de este tipo de consentimientos y, por tanto, para ello, dicho de mala manera, pero para que nos entendamos, no hay ley de protección de datos en el sentido de que pueden acceder a cualquier información, salvo que la ley nos diga que no, esa información está expresamente reservada, como por ejemplo intervención de correos electrónicos y demás, ¿no? Aquí lo que nos remite es a una norma legal. Realmente esto va a ser un campo de discusión, porque yo no conozco ninguna norma legal posterior a la ley, esta ley de 2018, que diga que los cuerpos policiales están exentos de las restricciones de la protección de datos cuando se trata de obtener información para la investigación de un delito. Yo considero que la ley de enjuiciamiento criminal es esa norma habilitadora, ¿vale? Pero va a haber discusión, eso ya lo adelanto. Cualquier defensa que empiece a estudiarse esto un poquito va a plantar batallas. Creo que la podemos ganar, pero que va a haber discusión. Eso es lo primero. Por tanto, cuando nosotros pidamos información a centros educativos tienen la obligación de darnos esa información. ¿Que tenemos problemas? Explicamos esto. Explicamos que hay un delito de desobediencia. Si lo queremos hacer a través de Fiscalía, yo no voy a tener ningún problema en requerir a un centro educativo para que aporte la información que necesitamos, como se lo requiero a cualquier otra administración pública cuando estoy investigando un delito. No tiene por qué haber diferencias. Segundo caso, un poco más truculento, pero que por desgracia la práctica judicial no ha llegado aquí todavía, pero la ley está ahí desde el año 95, ¿de acuerdo? Y no hay ninguna duda interpretativa. La comisión por omisión de delitos de resultado. Sabemos que en el Código Penal hay una omisión pura, consistente en yo no hago algo que estoy obligado a hacer y cometo un delito, por ejemplo, el que omitiere el socorro a la persona que lo necesita, se muera o no la persona, pues yo ya he cometido el delito, si omito esa prestación, ¿no? Incumplo ese deber de socorro. Y luego tenemos los delitos de comisión por omisión, que lo que nos dice el Código Penal es que cuando yo tenía la obligación de evitar un resultado, o por lo menos de haberlo intentado, y he prescindido de cualquier actuación, yo estoy cometiendo ese delito, llámese lesiones, llámese delito contra la integridad moral, llámese coacciones, lo estoy cometiendo en comisión por omisión. Y al final resulta que cuando yo tengo que plantearme esto, nosotros buscamos lo que en derecho se llama la lex artis, los protocolos profesionales. Lo hacemos con los médicos, ¿no?, en los casos de imprudencia sanitaria, y en este caso ocurre exactamente lo mismo. Es decir, aquí hay un protocolo de acoso escolar en Andalucía manifiestamente mejorable, pero que dice que hay que incoar una serie de actuaciones y que hay que dejar constancia de algunas cosas. El día que a mí se me denuncie una situación de acoso escolar, estas denuncias generalmente van acompañadas de la dirección no hizo nada,
el tutor lo sabía y no hizo nada, etcétera, etcétera, yo realmente, si tengo un mínimo de pruebas, tengo la obligación de deducir un testimonio y derivarlo al juzgado de instrucción competente. Y al final, ese profesional que debió actuar y no lo hizo, será condenado como si hubiera cometido ese delito, como si hubiera sido él el acosador, para que nos entendamos, como si hubiera cometido ese propio delito contra la integridad moral o ese propio delito de coacciones o el que sea. Por tanto, cuidado, yo esto se lo advertí el año pasado, igualmente al cuerpo completo de inspectores de educación. Digo, tengan ustedes cuidado, que no está pasando, pero un día alguien será el primero por desgracia. ¿De acuerdo? Así que estos son los instrumentos que ustedes tienen, por lo menos para convencer a aquellos centros que sean un poco más resistentes, que por suerte no son todos, ¿de acuerdo? Explicar que hay unas consecuencias legales, que el derecho administrativo se aplica en toda España, que el derecho penal se aplica en toda España y que cuando hay un delito competente en la justicia y que tenemos soluciones. ¿Que no nos gusta que sea así? Bueno, pues para eso está el legislador, para dar otra solución. Pero por suerte o por desgracia, nosotros nos limitamos a cumplir las leyes que nos dan. Vamos terminando, a ver si en 10 minutos puedo acabar y hacer algunas cuestiones sobre protección, relativas también a lo que me encuentro en atestados. Orientaciones sobre prueba digital. Como bien saben ustedes, yo soy también el fiscal delegado contra la criminalidad informática, ¿vale? Yo sé que ustedes, sobre todo en el caso de Guardia Civil, hay compañeros que son especialistas y que están sobradamente preparados para esto, pero como ustedes saben, la prueba digital aparece en cualquier puesto donde se reciban denuncias. En estos casos, primero, identificarse el agente que recibe esa prueba. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar en juicio seguramente que me expliquen de dónde ha salido esa captura de pantalla o cómo se ha conseguido el archivo que nos han aportado. ¿De acuerdo? En segundo lugar, si no nos la aportan, simplemente nos señalan dónde está. Si nos la aportan, perdón, tenemos que cotejarlo. Nos vamos al ordenador, buscamos ese vídeo en YouTube, entramos en la red social a ver si es verdad que está eso publicado y lo hacemos constar. Es decir, yo entro en la web Instagram, introduzco los datos de usuario que me facilita el denunciante y compruebo que hay un mensaje, que el remitente es tal, que aparece una imagen en la que hay tal cosa y que pone esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la información que hay en redes sociales es volátil. Lo que hoy está, mañana es posible que haya desaparecido. Porque si yo tengo que pedir información a Instagram, pueden pasar 3 cosas. 1, que no me respondan. 2, que me respondan dentro de 2 años. 3, que me diga que ellos solo están sujetos a las leyes y a la autoridad judicial del Estado de California. Entonces, según les viene el día, dicen una cosa o dicen otra. Por tanto, cotejar lo que hemos visto. Explicar cómo hemos llegado ahí y, como siempre, identificarse. Cuando no nos aportan esa prueba y somos nosotros los que tenemos que acceder, explicarle igualmente. Accedo a la aplicación Instagram, entro con los datos de usuario de tal, aparte de las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla sin esa explicación adicional a mí no me van a servir para nada. ¿De acuerdo? En delitos de cierta entidad, recoger el dispositivo, por lo menos ofrecérselo a la víctima para que pueda ser analizado. Fotografiar el dispositivo funcionando. Mejor que una captura de pantalla es una fotografía del teléfono en la que se vea el mensaje amenazador o en la que se vea la imagen, porque nos deja menos duda, o por lo menos menos margen de duda, de que esa imagen haya podido ser manipulada. Esos datos de acceso que nos da la víctima, los recogemos y los guardamos en un sobre cerrado, ¿vale? Para que no esté a la vista de todo el mundo. Pero si es necesario que los compañeros especialistas hagan algún tipo de pericial o informe técnico, nos van a venir muy bien. Intentamos obtener los datos originales, las imágenes de Instagram, los vídeos de YouTube, lo que sea. Nos metemos en San Google, que siempre nos va a ofrecer o nos va a explicar, o nos va a dar alguna aplicación que nos permita capturarlo. ¿Y cuál nos recomienda usted, señor fiscal? No, esto va cambiando de un día para otro. La página que ayer me dejaba bajar un vídeo de YouTube, hoy no me deja. La página que ayer me dejaba hacer una captura de Instagram, hoy no me deja. ¿De acuerdo? Entonces, le preguntamos a Google, que Google, como sabemos, lo sabe todo, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Y
acompañamos esa información de los datos estadísticos públicos que aparecen en esa red social. ¿Cuántas personas lo han visto? Para saber si hay mucha difusión o no. En el caso, por ejemplo, de las injurias, la difusión va a determinar, entre otras cosas, si es delito leve, si es delito menos grave o es delito leve, que como sabemos ya no existe como delito leve las injurias. Ante la falta ya no existe. Y nos vamos a la parte de desamparo. Me estoy alargando un poquito, espero no pasarme. Y nos vamos completamente a un lado distinto, a la otra actividad que hacemos en la Fiscalía de Menores. El desamparo es un concepto que hay en el Código Civil, que lo tenemos ahí, que es que el menor se encuentre en una situación en la que esté privado de sustento material o espiritual, no solo material, a causa de la negligencia de los padres o de necesidades que estos, por el motivo que sea, no son capaces de cubrir, ¿vale? Puede ser por incumplimiento de las obligaciones del padre o de la madre, pero también de otro tipo de personas como podrían ser los tutores. Y al final no nos compliquemos la vida en cuestiones legales. El esquema es este. Cuando hay un menor que esté en una situación de desprotección, al final, el final de la historia es que quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía, la consejería tiene ahora otro nombre distinto, pero bueno, nos entendemos, tiene que tomar una decisión, y esa decisión es: declaro el desamparo y asumo la tutela y proporciono mis medios de protección a ese menor, o no asumo el desamparo y por tanto ese menor queda ahí, con su familia. ¿De acuerdo? Esa es la decisión, y quien tiene la competencia es la Junta de Andalucía. La competencia del fiscal de menores es únicamente conocer esas decisiones que va tomando la Junta de Andalucía y decidir si las voy a recurrir ante el juzgado de familia o si no las voy a impugnar ante el juzgado de familia. Y aparte contamos con una gran dificultad, que es que yo no tengo técnicos propios que me permitan contrastar lo que dice la Junta de Andalucía. Si la Junta de Andalucía me dice que esa familia está estupenda y es modélica y no hay ningún tipo de problema, yo no tengo ninguna información que me diga lo contrario. Generalmente, cuando me puedo posicionar en el lado contrario, es cuando la propia familia es la que impugna y la que aporta información. Por tanto, si nosotros conocemos de este tipo de situaciones, tener la máxima información disponible a mí me va a ayudar a contrastar un poco lo que me diga la Junta de Andalucía. ¿De acuerdo? Pero al final, este es el esquema. Eso. No nos vamos a peliculeros. Fiscalía Española. Ustedes, situaciones que se encuentran, menor en posible desamparo, ¿a qué nos obliga la ley? A ustedes les obliga la ley a prestar la primera asistencia, o la asistencia inmediata, que es la expresión que usa la ley. Menor en posible riesgo, la asistencia inmediata, en algunos casos, puede limitarse solo a localizar a los representantes legales y entregárselos, y con eso se acaba el riesgo del menor. En otro tipo de circunstancias, pues seguramente tendremos que requerirles para que cumplan determinadas obligaciones y recordárselo. Y si entendemos que ahí termina esa situación de riesgo, o entregándolo a otro familiar que nos merezca mayor confianza, hemos terminado con la situación de riesgo. Y habrá otro tipo de asuntos en los que entendamos que el riesgo se acaba sacando al menor de ese entorno. Para lo cual disponemos de los centros de asistencia inmediata, los CAI, que como saben aquí en la provincia tenemos dos. Juan Ramón Jiménez en Huelva y aquí en Corrales el Pérez Galdós, ¿vale? Muchas veces me llaman ustedes, señoría, el teléfono del CAI, a lo mejor resulta que yo estoy haciendo deporte, voy en bicicleta, pues siento no podérselo favorecer. De luego, en las instrucciones escritas que se difundieron a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia, aparecen. Si estamos en horario de atención al público, pues mis funcionarias allí en la Fiscalía sí que tienen el directorio completo y le pueden favorecer o facilitar esos datos. ¿De acuerdo? Pero nosotros siempre la obligación se limita a eso. Primera asistencia, sea localizar representantes legales y el abanico entero de nuestras posibilidades hasta llegar a ingresarlo en el CAI, donde nosotros no autorizamos el ingreso es decisión suya. A nosotros nos lo tienen ustedes que comunicar, pero nada más. Y a partir de ahí será la Junta de Andalucía quien tenga que tomar la decisión de si ese menor que ustedes le presentan se lo quedan, no se lo quedan, se lo quedan más tiempo, no se lo quedan más tiempo, declaran el desamparo provisional, declaran el definitivo o no lo hacen. Ellos empiezan su pequeña indagación a los efectos de declarar el desamparo. ¿De acuerdo? Esto me lo salto. Desde el año 2015
La Ley de Protección Jurídica del Menor, después de la Ley de Protección y Acompañamiento de la Infancia, etcétera, etcétera, la juventud, se inventa un itinerario administrativo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para evitar llegar a que se nos plantee directamente la situación de desamparo. Vamos a detectar este tipo de situaciones antes y vamos a trabajar. Y se inventa la declaración de riesgo, ¿vale? Con una serie de medidas de acompañamiento. Aquí hay compañeras que se dedican al mundo de los servicios sociales, que seguro que conocen este tipo de cuestiones mejor que nosotros. Y aquí el agente tutor entiendo que sí tiene un amplio campo de actuación. No desde el punto de vista penal, pero sí desde ese punto de acompañamiento, de comprobar cosas, o simplemente, como ya saben ustedes, el uniforme hace mucho y, pues por desgracia, no es lo mismo que determinadas personas intenten concienciar a una familia a que lo hagan ustedes. ¿De acuerdo? Problema. Tenemos a la mayoría de los ayuntamientos discutiendo si esto es su competencia o no es su competencia. Llegará el día en que se resuelva, pero mientras se resuelve o no, tendremos algunos ayuntamientos, como ocurre con aquí parece ser el de Aljaraque, ¿no?, que van a ser los valientes los que tiren para adelante y los que al final, en vez de enredarse en la discusión competencial, que desde luego nosotros en la Fiscalía tenemos nuestra posición y la tenemos clara, que corresponde a los ayuntamientos, pero empezamos a resolver situaciones en 2019 y no en 2022 cuando haya una sentencia de algún tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa. Y habremos resuelto de verdad problemas, porque al final, ¿para qué queremos tantos derechos si no podremos resolver situaciones de la vida real? Y por tanto, ese acompañamiento, la idea es que reduzca el número de situaciones de desamparo y solucionaremos los problemas antes. Por tanto, ahí... Una duda que me ha surgido, Sí. Perdón. Usted se está refiriendo a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los menores, cuando el encuentro es entre dichas fuerzas y cuerpos de seguridad y el menor, y el propio menor. Y a través del menor tienen constancia o pueden sospechar de la existencia de riesgo o de desprotección. Pero me gustaría a mí saber cuál es el papel también de estas fuerzas y cuerpos de seguridad cuando el encuentro, cuando al menor no se le conoce, pero se conoce a la familia, al padre, a la madre o a ambos, y de la actuación de los progenitores, ¿pueden ellos deducir que el menor se encuentra en una situación de riesgo? Perfectamente. Perfectamente. Y eso, ¿cómo se lleva a la práctica? Una cuestión es que de manera ideal los servicios sociales sean quienes deban detectar este tipo de situaciones, ¿no? Pero los servicios sociales todavía somos voluntarios. Claro. Es un servicio voluntario. Claro, exacto. Allí quien no quiere ir no va. Exacto. Entonces, al final, quien realmente conoce las situaciones que hay en la calle es la policía, por una vía o por otra vía. Es quien realmente conoce ese tipo de situaciones. Y seguramente, por mandato de la autoridad, en este caso del ayuntamiento, pues haya situaciones en las que los servicios sociales no lleguen y el auxilio, porque muchas veces, como digo, ¿no?, como por ejemplo me decía a mí, contaba el compañero Juanjo de La Palma, Alejandro también lo dice, pues mira, muchas veces no es una actuación estrictamente policial clásica, pero el hecho de que si ha ido la trabajadora social, le ha dicho 2 veces, tienes que participar en este programa, tenéis que hacer esto tal, que la tercera acompañe yo a la trabajadora social, pues hay personas a las que eso les influye. Hay personas a las que no, y tendremos que ir al siguiente paso. Simplemente yo invito a, dentro de los programas de agente tutor que los distintos ayuntamientos van a desarrollar o están desarrollando ustedes, pues quizá en alguna de esas estrategias el agente tutor pueda tener un papel. En el caso de asentismo es uno muy claro, por ejemplo. Cuando pasa un caso de asentismo escolar, suele muy... Yo iba a casa a hablar con los padres, los citaba de factura y he podido... Incluso me ha despertado una estrella que no quería ir a... Por ejemplo. Eso dentro de la labor policial clásica no encaja. Pero, bueno, yo lo propongo, ahí queda. Desde el punto de vista del asentismo, sí que hace unos años se montó la comisión y el equipo técnico provincial y yo creo que estamos consiguiendo resultados. Hay casos que se judicializan y acaban con una acusación y con condena a los padres.
Otros en los que el menor pues ya difícilmente es manejable por su familia y por tanto los padres no van a tener responsabilidad penal, pero luego hay un abanico de casos en los que sí se puede trabajar. Yo creo que precisamente el aspecto del asentismo es un ejemplo de cómo se podría actuar en otro tipo de ámbitos de la protección de los menores. Bueno, vamos a pasar esto y nos vamos ya al final. Porque el protocolo, la verdad que aquí no es tan extenso, pero creo que es suficientemente claro. Pero sin embargo, a mí una de las cuestiones que habitualmente se me plantean en el teléfono de la guardia es esto. Conflictos familiares, de guardia y custodia, de comportamientos de padres con los menores, de las parejas, de las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues por desgracia, yo lo digo siempre, un juzgado de familia no soluciona los problemas de ninguna familia. Y el que tenga la expectativa de lo contrario, pues se va a llevar un buen palo, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues vamos a partir de una idea. Quien establece un régimen de guardia y custodias y de visita no soy yo, no son ustedes, es el juez de familia. Por lo cual, señoría, que el padre no se quiere llevar a la niña, la madre dice que se lo quede a ella y se la lleva yo no sé dónde. ¿Usted lo autoriza? Yo no puedo autorizar eso. Estaría arrogándome facultades judiciales, por tanto yo cometería un delito. Ustedes también, si lo deciden ustedes. Por muchas buenas intenciones que tengamos. Como les digo yo a ustedes cuando me llaman y me plantean este tipo de situaciones, las sentencias de divorcio, de modificación de medidas, de guardia y custodia, de medidas paterno-filiales en definitiva, no se publican en el boletín oficial del Estado. Yo no tengo por qué conocerlas. Ustedes no tienen por qué conocerlas. Mi madre, que es maestra y me pregunta esto muchas veces y tiene niños pequeños, que viene a recoger al niño el padre, pero la guardia y custodia la tiene la madre. ¿Vosotros han notificado la sentencia? ¿Se ha publicado en el BOE? ¿Quién viene a recogerlo es el padre? Ya está. A partir de ahí no podemos llegar más allá del conflicto. Cuestión distinta es que se nos haya notificado o por parte de la autoridad judicial sí se nos pida la colaboración con esa norma, que al final es una norma singular que solo afecta a un padre, a una madre, a unos hijos, no afecta a nadie más, a ningún otro ciudadano más. Si la conocemos, pues entonces sí tendremos el deber de colaborar con ella, especialmente si nos lo piden. Pero vamos a recordar eso siempre, la sentencia no se publica en el BOE. El incumplimiento del régimen de visitas o del régimen de guardia y custodia tiene unas consecuencias legales que ya están definidas, que antes eran falta y ahora, salvo que estemos hablando de una sustracción de menores del 225 bis del Código Penal, no van a tener repercusión penal. La consecuencia será, en vía de ejecución, unas multas periódicas a quien incumpla o el cambio del régimen de guardia y custodia. Por lo cual, por desgracia, su intervención en este tipo de casos, más allá de la mediación bien intencionada, no va a poder llegar. ¿Y qué vamos a hablar de esas parejas rotas que todavía no tienen ni siquiera un convenio o una sentencia judicial? Entonces es que no hay nada, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Ni ustedes, ni como digo los colegios, ni los centros médicos, nadie. El destinatario de una sentencia o los destinatarios son quienes han sido partes en ese procedimiento. Nadie más. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces las buenas intenciones pueden llevarnos a adentrarnos en terreno que nos pueden hacer incurrir incluso en responsabilidad. Y sobre todo porque lo hacemos una vez y nos acabamos convirtiendo en el juzgado de familia de facto del pueblo. Así que cuidado con estas cuestiones. Por mi parte me he alargado más de lo que yo hubiera querido. Creo que había muchas cosas. No sé si ustedes tienen también más cuestiones que comentar y quieran aprovechar. No sé si tenemos tiempo para alguna... Un poquito más, ¿no? Por lo menos vamos a darle a Isaías, Fede. La comisión de asentismo escolar Sí. provincial, ¿qué cuerpo y fuerza de seguridad está representado? Pues está Policía Autonómica, si mal no recuerdo. Pero después en los pueblos, no lo digo por si Sí, sí. para trasladarlo, después en los pueblos, en las ciudades, la Policía Autonómica no está en la comisión local de asentismo escolar. Está en el equipo técnico. En los equipos técnicos sí que vienen cuando se tratan asuntos específicos de... A la comisión de allí mismo no ha aparecido.
En la comisión no, es decir, sería una cuestión de revisar... Sobre todo en la provincia de Huelva, donde la mayoría de los casos lo atiende la policía local, conforme al ritmo escolar, y después no tiene voz representativa. Ya sea a través de un coordinador, por ejemplo, de agentes tutores, Sí. o cualquiera, no tiene voz en la comisión provincial, por lo tanto la realidad no se traspola a la comisión provincial. Me parece una sugerencia imprescindible, desde luego. No, yo llevo en la comisión poco tiempo y es algo que no me había planteado, pero que tiene todo el sentido del mundo. Porque al final, sobre todo si esta figura del agente tutor sale adelante, que ojalá salga adelante y acabemos teniendo agentes tutores en la práctica totalidad de los pueblos de la provincia, y porque yo siempre estaré a favor de tener agentes especializados en la materia que yo llevo. Claro, pero alguna representación, claro. Sí, no, pues eso será cuestión de plantearlo, desde luego mi apoyo lo van a tener. Yo no veo ningún sentido en la situación actual. No estamos actuando de forma muy lejana a lo que se está decidiendo en una mesa. Correcto, sí. Pues sería una cuestión de plantearlo. Yo por mi parte me comprometo a trasladarlo, pero seguramente desde el punto de vista de sus ayuntamientos a nivel político, con la Junta de Andalucía, que es un poco quien coordina todo esto, ¿vale? Aunque bueno, el tema de la coordinación es algo también que ha sido discutido dentro del seno de la comisión, pero yo lo veo viable y lo veo más que interesante. Me parece una buena aportación, claro que sí. ¿Alguna cosilla más? Si no hay ninguna propuesta más, pues agradecer a Alberto la magnífica exposición que ha hecho, que ha sido muy práctica y ha resuelto muchas dudas. Y sin más, pues vamos a proceder a tomar un pequeño café, un coffee break ahí en el Pajarito. Bueno, pues muchas gracias.